noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado tratamos de enfocar los temas trascendentes, los temas decisorios de la dominicanidad. Y sobre la semana pasada, durante el transcurso de la semana pasada, quedaron sobre el tintero varios temas para conversar esta noche con don Sergio Germán Medrano sobre los aspectos de una serie de formas que habló el señor presidente de la República con relación a la ley de seguridad social, otros temas sobre el sistema de evaluación de los jueces de la actual Suprema Corte de Justicia, que empezará el lunes de conformidad a un cronograma de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura, y otros temas que son de vital importancia para el fortalecimiento institucional de la sociedad dominicana. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos a hablar sobre esos temas luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros una vez más don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. En su discurso del 27 de febrero anunció que iba a disminuir lo que llamó o se publicó, que yo creo que realmente no fue la tarifa, sino la comisión. La tarifa o comisión que reciben como beneficio las AFP en el sistema de seguridad social que prevalece actualmente en la República Dominicana. Ese es por lo menos un comienzo de solución de un problema que agobia a la sociedad dominicana y principalmente a la masa de menos recursos de la clase media, que son los empleados públicos y los empleados privados y las personas también que tienen trabajos en las capas medias de las empresas. Ahora, con el hecho de que se aborde un solo aspecto del problema, como te dije, es un comienzo porque quedan ahí pendientes aspectos cruciales de la solución del problema de la seguridad social, como son las ganancias excesivas de las compañías o sociedades de comercio que están manejando el sistema de la seguridad social, porque independientemente ahí hay tres componentes de ese problema. Las ganancias de los accionistas de esas sociedades, ese es un aspecto. Un segundo aspecto es la tarifa que se le paga a los profesionales que le prestan servicio a la seguridad social, los médicos y los costos de la medicina. Y un tercero es los beneficios que reciben los asegurados, vale decir, los servicios médicos y el suministro de medicina. Entonces, ahí tú tienes
tres aspectos adicionales al que presentó el presidente de la República para solucionar el problema, que te repito, y quiero repetirlo para que no se diga que nosotros estamos haciendo críticas. No, la medida que va a disponer o a solicitar al Congreso el presidente es apropiada y es beneficiosa. Ahora, eso debe ampliarse y continuar con otras medidas. Como tú sabes y hemos conversado en otras oportunidades, aquí cuando un asegurado tiene que recurrir a la seguridad social, el problema comienza porque aunque el médico le dé unas indicaciones, unas recetas de medicina o unas indicaciones para que vaya a hacerse unos exámenes en un laboratorio médico o en un centro de tecnología médica, inmediatamente lo primero es que no basta con la indicación del médico, sino que hay que pedir la autorización de la AFP al que corresponda ese asegurado. ¿Y qué hace esa AFP? ARS, perdón, ¿qué hace? ¿Qué hace esa ARS? Que inmediatamente comienza a poner obstáculos para aprobar la recomendación del médico. Ellos no son médicos. Cuando un médico hace un diagnóstico y un médico recomienda un análisis cualquiera, ellos tienen que someterse a ese análisis. Entonces no quieren. Tú oyes las historias reiteradas constantemente de las negativas a otorgar la autorización para que se hagan esos trabajos. Pero también está por el otro lado la queja de los médicos. Hay aquí médicos prominentes y médicos importantes de muy buena preparación que no trabajan con la seguridad social porque consideran que la tarifa que se le pagan, los honorarios que se le pagan son excesivamente bajos para sus servicios profesionales. Entonces, los asegurados están también en ese aspecto privados de tener acceso a la mejor medicina del país. Y finalmente, en un tercer aspecto también, cuando se habla de que el médico, después que le presta el servicio, la atención médica, le receta medicamentos, entonces viene todavía una penuria, un problema todavía mayúsculo, más grande, porque tampoco quieren aprobar todos los medicamentos. En resumen, estamos hablando entonces de un sistema de seguridad social que no responde a las necesidades de sus afiliados, y esos son afiliados que le hacen descuento de su salario o que pagan algunos sumas complementarias para mejorar también los servicios que tienen, sin embargo no logran obtenerla. Entonces eso hay que modificarlo también. No solo debe modificarse el aspecto de lo que propuso el presidente, y esperamos, o debe esperarse, que le pongan mucha atención a esos aspectos que yo estoy señalando. Que debe ser una reforma integral, total. Porque también, por ejemplo, el nivel de cotizaciones que exige la Ley de Seguridad Social para una persona tener derecho a una pensión también es algo completamente en el ciclo vital de la vida. Eso está, el diseño que se hizo originalmente de la ley, que fue muy bien intencionada, porque hay que reconocer que el origen de la ley fue hubo una buena intención, claro. pero al final de cuentas los grupos económicos de la República Dominicana, al darse cuenta del dinero tan grande que eso iba a generar, entonces se hizo unas adecuaciones para que fueran administrados los fondos de pensiones, para el tema también de las pensiones, que entonces hay una mayor cantidad de cúmulo en las administradoras de fondos de pensiones, y cuando usted calcula, ya casi entrada, transcurrido más de una década de entrada en vigencia la Ley de Seguridad Social, ¿cuántos pensionados realmente existen bajo la Ley de Seguridad Social vigente? Son muy pocos, usted lo puede contar con los dedos de las manos y le sobran dedos. Entonces, eso es un tema que tiene que cambiarse. También usted habló de un tema también que es muy complejo. Es un tema, diríase, que muy neurálgico, que genera mucho escozor, que genera muchas posiciones encontradas, como es el tema de los médicos. Porque se ha dado el caso también de que la ARS, la Administradora de Riesgo de Salud, en un momento determinado hay médicos también que han hecho un uso abusivo de indicaciones y análisis, una serie de cosas
que a veces el paciente no lo necesita. Entonces, ahí es donde se ha venido el punto de encontrar. Es un problema, diríase, más legal y más que otra cosa, un problema ético. Entonces, eso ha hecho que la ARS muchas veces hayan perdido, que los médicos hayan perdido credibilidad frente a la ARS, y también los problemas de los propios intereses, que el que administra el riesgo sabe que los beneficios de él, a fin de cuentas, al cierre del año fiscal, serán mayores si tiene menos riesgos que enfrentar. Esa es una idea, un concepto elemental. Entonces ellos lo hacen así también. O sea, hay dos posiciones encontradas. El tema es muy complejo. Ahí vimos un enfrentamiento recientemente entre la Sociedad Dominicana de Cardiología y el presidente de la Asociación de Administradores de Riesgo de Salud, de las ARS. Lo vimos eso por una serie de procedimientos que se estaban mandando a hacer sin que el paciente realmente lo necesitara. Entonces hubo muchas posiciones encontradas. Ese es un tema muy complejo, al margen de lo que señala la propia ley, porque más que un problema de procedimiento, más que un problema legal, más que un problema de cosas, yo creo que es un problema ético que hay en el fondo, en ese aspecto. Sí, pero también es que tú tienes que entender que la seguridad social es un servicio público. Claro. Servicio público de orden público, valga la redundancia, es decir, de interés público. Claro. Y porque tiene que ver con la salud y el bienestar físico de las personas. Claro. ¿Tú entiendes? Que lo puede, eventualmente también puede ser lo que es decisivo para vivir o morir, en los servicios que pueda obtener el asegurado. Bueno, pero el tema está en que siendo un servicio público, ha devenido un servicio público manejado por intereses privados. Y los intereses privados, como siempre ocurre y como es la finalidad de esos intereses, es el beneficio, generar los máximos beneficios. Entonces, debe tomarse en consideración que esas empresas que prestan los servicios de seguridad social son empresas puramente dedicadas a la ganancia de dinero, entonces no van a prestar el servicio que requiere el interés público, el servicio que requiere la seguridad pública. Eso, y tú referiste el tema de las pensiones, y es bueno señalar que ahí se está manejando miles de millones de pesos en fondos de pensiones, y que las pensiones que se han otorgado hasta ahora, yo creo que no representan ni el 10% de esa masa de capital tan inmensa que existen en los fondos de pensiones. Un 3%. Están depositados en los bancos, y están depositados en los bancos haciendo negocios con el dinero de las pensiones, y las compañías, las sociedades que manejan los fondos de pensiones haciendo negocios también, y los pobres pensionados o con una pensión ridícula, una pensión que no le alcanza para subsistir, o sin pensión, porque ese es el caso también, que a esa ley lo elaboraron de una manera que personas... Que hay que tener 366 cotizaciones. Y que personas que al momento de su promulgación tuvieran más de 40 años no podían acceder a los fondos de pensiones. Es decir, que se diseñó con el propósito específico de acumular un capital inmenso, claro, sin desembolsar pensiones. Claro, y así exacto, es que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. Pero agrégale al tema también la bancarrota en que han caído varios de los fondos de pensiones. Hay 5 o 6 sociedades de esas que manejan los fondos de pensiones que están ya en un estado de insolvencia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué no se ha hecho público ese estado de insolvencia? ¿Y por qué no se le ha exigido a los responsables del manejo de esas sociedades que den unas explicaciones, que expliquen qué fue lo que ocurrió y por qué fue que entraron en bancarrota? Y todavía, yendo más lejos, exigirle su responsabilidad personal civil, si es que cometieron faltas en el ejercicio de las funciones que le correspondía. Entonces, también eso se ha quedado en una bruma, se ha quedado en un limbo. Quebraron en bancarrota, pero no se sabe qué ha pasado con el dinero, qué fue lo que ocurrió. Se le debe dar explicación a la opinión pública, y se le debe dar la explicación a los que depositan el dinero y pagan el dinero para los fondos de pensiones, pero no se hace. Eso te lleva a ti
a pensar que hay un sistema también de pensiones, en adición al de seguridad social, que está funcionando defectuosamente, que no está llenando a cabalidad las funciones para lo que fue diseñado. Incluso, es otra medida que también hay que aprobar y hay que estar de acuerdo, fue la que anunció también el presidente de la República de disolver el Instituto Dominicano de Seguridad Social. Instituto Dominicano de Seguro Social. Social. Eso no estaba desempeñando ninguna función. Entonces, incluso lo que tenían ahí eran unos mecanismos que le dificultaban a los trabajadores ejercer sus derechos laborales muchísimas veces. Había que pedirle unas certificaciones y nunca las daban y nunca aparecían los archivos estaban siendo tocados. Un desorden total era lo que había ahí. Quiere decir que fue otra medida también beneficiosa, la disolución de ese órgano que no estaba prestando ningún servicio tampoco a los afiliados de la Seguridad Social y que además era un aditamento innecesario en ese sistema. Vamos a ver qué ocurre si se va a quedar entonces en esa sola medida la que sometió el presidente, o si se va a seguir profundizando y extendiendo las medidas que deben adoptarse para que ese servicio de seguridad social y de pensiones preste los servicios para lo que fue instituido, claro, y que necesitan todos sus afiliados. Y más ahora que tenemos sobre la agenda la reforma laboral, que es concomitante, porque siempre Trujillo, y desde la época del nacimiento del derecho del trabajo y la seguridad social en República Dominicana, desde los umbrales, cuando Teódulo Pina Chevalier elaboró el primer anteproyecto de una legislación laboral, que ahí es donde yo encuentro la génesis del Código Trujillo de Trabajo, siempre se llevó concomitantemente la reforma laboral conjuntamente con la seguridad social, porque son complementarias. Ahora mismo que se está hablando y que hay una concertación entre varios grupos sociales importantes en la sociedad tratando de buscar hacer una reforma al código, de propicio la ocasión para que se incluya también la ley de seguridad social, porque completamente, como usted ha señalado, al fin de cuentas, su naturaleza, cuál eran sus orígenes, quedaron actualmente desvirtuados en la práctica, porque lo que lleva nada más pura y simplemente a que algunos administradores de fondos de pensiones tengan algunos beneficios o utilidades al cierre del año fiscal que son bastante asombrosos para lo que es la pobreza de esta latitud geográfica. Sí, y la reforma laboral, como tú dices también, es conjunta, una conjunción. Exacto. Con la reforma de la seguridad social. Ahora, esa reforma laboral es un aspecto diferente, pero vamos haciendo un comentario marginal, sí, sobre ese tema, y debo decirte que eso va a ser muy difícil de armonizar, porque ahí hay intereses en conflicto muy fuertes, y sobre todo, como tú sabes, hay una situación consistente en que los dirigentes de esos sindicatos, ¿tú entiendes?, no tienen la calidad por los beneficios personales que han obtenido de los trabajadores en todas esas federaciones y en todos esos sindicatos, ¿tú entiendes?, para representarlo. No tienen calidad por representarlo porque han recibido beneficios. Hay sindicalistas, jefes de sindicatos de esos, que son multimillonarios. Multimillonarios. Claro. Tienen líneas de automóviles, de camiones, de un negocio, sí, pero, gigantesco. Claro, pero al margen de esa crisis estructural del sindicalismo, que ya Luis Hernández Rueda, en los umbrales de la década del 80, ya lo visualizaba en el sindicalismo en la República Dominicana. Al margen de eso, entonces, yo creo que se tiene 6 años tratando de consensuar reformas al Código de Trabajo de la República Dominicana, porque esa fue la primera condición esencial que puso el señor presidente cuando nombró la comisión que se iba a encargar de los trabajos preparatorios, de que iba a coadyuvar a que se hiciera una reforma. Pero ¿qué pasa? Al margen de esa idea, de ese concepto, que debe ser una idea de consenso, los cambios,
También tenemos el principio constitucional de contenido de la Constitución del 2010, proclamado el 26 de enero del año 2010, del principio no de retroceso social, de los derechos sociales. Entonces, esa misma Constitución establece que ningún beneficio o prerrogativa que tenga el trabajador consignado en una legislación de naturaleza laboral o de seguridad social puede sufrir disminuciones. Entonces ya hay un aspecto de como que se quiere cambiar la jornada, se quieren eliminar ciertos derechos adquiridos. Habría que, antes de hacerle cualquier reforma al Código Laboral, habría que hacer una reforma de orden constitucional, porque la Constitución de la República, si nos vamos y leemos puramente el principio no de retroceso social, impide que sean disminuidas las garantías sociales y los derechos que tiene el trabajador en el Código de Trabajo. Hay un impedimento constitucional. Al margen de cualquier consenso que se quiera que se logre armonizar para hacer una futura reforma. Vamos a entrar ahora, don Sergio, en la segunda pausa de pasado y presente para seguir conversando sobre varios temas, que hay un tema muy importante, muy interesante que quiero que usted me hable, que es de la crisis de la escuela, de la enseñanza del derecho en la República Dominicana, que yo creo que ese es un tema fundamental y que tiene que ver con todos estos aspectos que de manera sectorial hemos analizado sobre la imagen del Poder Judicial que tiene la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Don Sergio, el día pasado alguien comentaba del país la crisis de la enseñanza de las profesiones liberales en la República Dominicana. Y precisamente nos referíamos al generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, que en la inauguración del Ateneo Dominicano en el año de 1932 se refería a la crisis de las profesiones liberales. Ha transcurrido un espacio de tiempo de muchísimas décadas en el espacio y en el tiempo, y todavía la crisis de las profesiones liberales en República Dominicana, yo creo que se mantiene vigente en el espacio y en el tiempo, y sobre todo en la enseñanza de lo que es la escuela del derecho en la sociedad dominicana actualmente. ¿Cómo usted visualiza la enseñanza del derecho en la sociedad dominicana hoy día? Bueno, en primer lugar, hay que partir de cuál es el currículum de enseñanza en cada universidad, porque creo que no hay un sistema unificado. Criterio unificado. Un sistema unificado de enseñanza. Exacto. En todas las universidades enseñan lo mismo, sino que cada universidad tiene su propio programa. Su propio pensum, como dicen. Y dentro de cada programa, cada profesor tiene también su programa. Eso, evidentemente, impide que haya, desde el punto de vista de unificación, una supervisión superior que vigile y controle cómo se está enseñando en el derecho en las universidades dominicanas. Es decir, que anda desorganizadamente, cada uno enseña lo que cree y lo que piensa, y lo que más le conviene a sus criterios. Ahora, si la enseñanza parte de quien enseña, lo primero que hay que determinar es quién imparte enseñanza. Entonces, habría que determinar cuál fue el récord de notas universitarias
de esos profesionales que están enseñando en las universidades el derecho, porque como tú sabes, como abogado tú sabes, que la teoría jurídica se aprende en las universidades y la práctica judicial después en los tribunales, ¿verdad? En la vida cotidiana de los tribunales, lo que lo aprendemos los abogados es cómo implementar la teoría en el proceso, En la casuística. en el aspecto procesal. Sí. Pero ya eso es empírico y en eso ayuda mucho la experiencia, evidentemente. Ahora, el aspecto teórico es fundamental porque tampoco porque un proceso se lleve bien, si no se fundamenta desde el punto de vista teórico, jurídico, entonces también no puede tener éxito. Yo pienso que tal vez no en todas las universidades, más o menos, pero aquí hay algunas universidades que realmente no están impartiendo una enseñanza apropiada y suficiente para los estudiantes. Porque, por ejemplo, tú tienes que, ¿cómo se van a graduar de abogados en 3 años con 3 o 4 horas de clase, 5 días a la semana? Cuando tú sabes que el derecho, por ejemplo, tú tomas la obra de los Mazó, de los hermanos Mazó, que es una obra de enseñanza del derecho civil en la República Dominicana, y son 16 tomos, y son 16 tomos gruesos, voluminosos. Entonces, no es verdad que en 3 años se va a impartir esa enseñanza. Entonces, lo que hacen es que hacen resúmenes, folletos, y no pueden entonces salir profesionales con un conocimiento profundo del derecho. Hay otra cosa también aquí que afecta mucho también la enseñanza del derecho, y es, perdón, que no se enseña lógica jurídica y metodología jurídica. Muy poco. Son unas enseñanzas muy superficiales. Y debo decirte que el secreto de un buen caso es cuando se lleva de acuerdo a la lógica jurídica y a la metodología jurídica, porque tú puedes tener un conocimiento jurídico y si tú no lo sabes organizar, si tú no lo sabes poner coherentemente, si tú no sabes cómo le vas a aplicar el derecho a los hechos de una manera que el juez lo pueda entender, que el juez lo pueda ver claramente, entonces tú estás arriesgándote a que aunque tú tengas un buen caso, aunque tú tengas toda la razón, también puede recibir una sentencia contraria, aún teniendo razón. Y ya estamos aquí haciendo exclusión de los casos de que los jueces por favoritismo o por incapacidad o por cualquier otra razón, ¿tú entiendes?, favorecen una parte. Estoy hablando del caso en que actúa un juez imparcial. Entonces un juez imparcial puede no visualizar aspectos que no se lo hicieron visible los abogados porque no lo expusieron con una forma lógica ni metodológica. ¿Tú entiendes? Eso, entonces la enseñanza yo encuentro aquí del derecho en las universidades debe someterse a una reforma muy profunda y debe hacerse debe establecerse una enseñanza exigente. Cuando habían profesores anteriormente, porque también eso es otra cosa que hay que visualizar y ver, quiénes son los profesores. Y yo realmente he recibido decepciones con abogados que conozco que no tienen la más mínima preparación para impartir enseñanza académica en una universidad y sin embargo son profesores de materias importantes en el derecho como derecho civil o derecho penal o derecho procesal civil. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú percibes eso, tú te preguntas, ¿pero qué le puede enseñar a los estudiantes? Si ese mismo profesor desconoce los fundamentos del derecho y desconoce
la metodología y desconoce cómo funciona el sistema judicial. Sí, yo creo que la misma y gente que están dedicados, pero universidades, lo preocupante del caso, don Sergio, y era lo que yo le decía a usted la semana pasada, que al margen de cualquier idea que uno tenga, la pobre imagen del Poder Judicial en la sociedad dominicana, al margen de muchas veces lo que es la tutela judicial efectiva de la propia función de los jueces en impartir justicia, hay que ver también el tema de muchos abogados y la enseñanza, los fundamentos, la temeridad, porque muchas veces, como usted ha señalado, por esa falta de conocimiento de logicidad, que al fin de cuentas todo lo que usted ha dicho se resume en el principio constitucional de la razonabilidad que hablaba Juan Manuel Pellerano Gómez en su obra Constitución y Política, que no es más que el orden lógico, pensar el abogado en un orden lógico y racional de cómo exponer sus ideas y conceptos y cómo llevar los procesos conforme a la doctrina y conforme a lo que son la casuística y los conocimientos del procedimiento. Al fin de cuentas es eso. Y hoy día eso se ve reflejado no solamente en la profesión liberal de abogado, sino en otra profesión liberal. Yo creo que la crisis estructural de la enseñanza del derecho en la sociedad dominicana es una crisis que abarca todas las demás profesiones liberales. Y yo creo que debe hacerse una reforma porque fíjese que hasta en los últimos años han proliferado, porque es un negocio y ya da un estatus social a ciertos estamentos de capas medias bajas de la sociedad dominicana, haciendo un análisis sociológico de las clases sociales. Le da cierto prestigio tener un título, una profesión. O sea, hay universidades que quieren hacer abogado, por ejemplo, yendo una vez a la semana, estudiando, haciendo un programa, cuando al fin de cuentas usted lo ve muchas veces hasta en la forma en que un abogado expone sus ideas, su concepto sobre un determinado caso, cómo se dirige a un juez. Entonces, yo creo que eso también ha afectado mucho también la profesión de abogado en la República Dominicana. Y eso es donde se ve, hermano Sergio, para que usted vea lo que son las coincidencias de la vida en la jurisdicción penal. Yo vi en estos días una defensa de un muchacho que fue a un trabajo donde estaba su novia y la mató y le pegó un tiro. Entonces, como medio de defensa, el abogado invocaba y decía, no, que se trataba, pero fue un homicidio involuntario. Eso fue una cosa que se le fue una cosa, digo, venga acá, pero ¿y qué cree? Que los jueces no tienen capacidad de discernir, que una persona no tiene la capacidad de establecer claramente que usted ha ido a un sitio específicamente a eso y va a decir, manipuló un arma y va a decir que entonces que eso fue una cosa que el tiro se escapó. Son cosas que carecen de logística. Entonces, esos son los argumentos que va a esgrimir ante un juez para representar al imputable. Entonces, de antemano, de entrada, ante un juez que todavía tenga un mínimo de sentido común, pues ese mecanismo como medio de defensa se va a caer. Entonces, eso es lo que ha pasado también. Entonces, también se le ha dado licencia política porque hay muchas exenciones, o había en el pasado, pues eso ha ido tendiendo a desaparecer, y se han establecido y han proliferado en el país entero una serie de enseñanzas de escuelas superiores que realmente en República Dominicana no tenemos el personal calificado para llenar todas esas universidades, para que enseñen cómo se debe ser las diversas profesiones liberales en República Dominicana. Y no solamente eso, como les reitero, yo creo que las demás profesiones liberales también están también en una crisis profunda en la enseñanza en la República Dominicana. Algo que le hizo mucho daño a la educación superior, y es el punto de partida. Tuvimos momentos de brillantez cuando se inició el movimiento renovador en la Universidad de Santo Domingo, como ha reconocido el destacado compañero de mi padre y suyo en el movimiento 14 de junio, y una de las mentes más preclaras de la sociedad dominicana, junto a Alfredo Manzano Bonilla, junto a Andrés Avelino García y Solano, junto a Pedritín Delgado Malagón, como es el ingeniero José Israel Cuello Hernández. José Israel, en una especie de acto de contrición, señalaba ante el país que el movimiento renovador le hizo un gran daño a la educación superior en la República Dominicana, y fue que empezó el desclive de la Universidad de Santo Domingo, que posteriormente, con el relajo que se dio, vino cuando vino la autonomía, que obviamente ya eso terminó de colapsar. Entonces ahí es que comienza en picada el descenso, la instrucción. Muchos de esos profesores se refugiaron en la Universidad Nacional Pernambucaneña. Por eso es que la ve que los profesionales médicos de la década del 60 y del 70 y todavía parte de los 80 en la Universidad Nacional Pernambucaneña son profesiones casi la mayoría muy brillantes, gente de mucho prestigio profesional, porque es el producto
de esa reminiscencia que quedó del momento de Navarro que fue expulsado y que fundó la Universidad Pernambucaneña. Pero también en un momento determinado la misma propiedad, la misma Universidad Pernambucaneña entró en un proceso de declive también. Entonces se han juntado todas esas universidades, tirando profesionales liberales como una industria, 600 y 700 profesionales liberales cada 6 meses de abogados. Vamos a coger la parte de la abogacía, el ejercicio de la abogacía en República Dominicana. Ramón Pina Acevedo y Euclides Gutiérrez Félix, y Euclides hablamos de eso en una noción del programa de televisión, me decía Euclides Carvajal, y Luciano Pichardo. Mira, en muchos países se regula la facultad o el acceso de un abogado para litigar, por ejemplo, ante la Suprema Corte de Justicia. Eso está previamente predeterminado. Es como una categoría, una especialidad. Pero aquí en República Dominicana, cualquier litigio, todo eso uno dice, bueno, que en la Suprema Corte de Justicia hay una excesiva mora en temas de decidir fallo, pero que todo aquí se lleva, y más después de las reformas de la ley de procedimientos de casación, que eso también fue, yo creo que eso fue una contrarreforma, el hecho de establecer de que la interposición del recurso de casación suspendía la decisión, entonces todo el mundo recurre en casación. Cuando usted ve la Cámara de lo Civil, tiene una cantidad de expedientes que es imposible materialmente que 5 personas lo decidan en el tiempo hábil que dice la ley, porque todos los procesos de República Dominicana se llevan a la Suprema Corte de Justicia y todo el mundo se cree con derecho a exponer y hablar y a litigar en la Suprema Corte de Justicia, cuando es algo que en otros países se reserva a ciertos egregias figuras. Pero en República Dominicana no tenemos ningún tipo de límite, de nada. Yo considero que de la forma en que se está enseñando el derecho en las universidades, las facultades de derecho en las universidades dominicanas, en una gran parte de los graduados lo que son fábricas de frustraciones sociales, porque son jóvenes que van a las universidades con deseo de hacer una profesión y encuentran que tienen una enseñanza que ellos creen que es la adecuada para la profesión que están haciendo, pero no es así. No lo están preparando suficientemente para competir en el mercado de trabajo profesional de los abogados de la República Dominicana. Entonces, lo que hacen es que cuando se gradúan y chocan con la realidad, se sienten frustrados, ¿tú entiendes? Se sienten fracasados. De ahí vienen una serie de situaciones que comienzan por abogados que llevan un caso, no lo saben manejar, no están en capacidad de manejarlo, y el juez falla como debía, en casos en que falle correctamente, y ellos piensan que fue que el juez falló a favor de la otra parte por corrupción, por complicidad, por favoritismo, por tráfico de influencia, por lo que sea, porque no entendieron el caso. O no asimilaron en qué momento procesar era que había que presentar las pruebas. Pudieron tener la razón desde el punto de vista formal, y era como decía Subero en una época, una declaración pública que yo la consideré muy acertada y oportuna ante el país en aquel entonces, que él decía que muchos de los procesos judiciales en República Dominicana, independientemente de qué parte tuviese la razón desde el punto de vista formal, se decidía por el manejo del procedimiento que tuviese un abogado del proceso, porque también es eso, porque el procedimiento es lo que le va a establecer la forma o los mecanismos, cómo te va a hacer prevalecer su verdad en justicia bajo la tutela judicial. Claro, y es un elemento dinámico, claro, que es un movimiento dinámico dentro de la estructura judicial, ¿tú entiendes? De los tribunales, de su funcionamiento de la justicia. Y fíjate que el problema también tiene, como tú señalaste, se agrava por esa modificación de la ley sobre procedimientos de casación, que establecía anteriormente que el recurso de casación no era suspensivo de la ejecución de la sentencia y se le podía, mediante en virtud del artículo creo que 12 de la ley de casación, se le podía solicitar a la Suprema Corte de Justicia que ordenara la suspensión de la ejecución de la sentencia si se reputaba que por ejemplo, había peligro en la ejecución. O que el recurso tenía mérito suficiente para ser acogido eventualmente cuando la Cámara se abocara a conocer el fondo del asunto. Y eso era un filtro que limpiaba, porque muchas
muchas demandas de suspensión de ejecución de sentencia se negaba cuando el Pleno veía que el recurso de casación contra dicha decisión no tenía ningún mérito o la decisión estaba lo suficientemente motivada para que el caso quedase ahí. El tema es que ahora todas las decisiones de primera instancia se apelan. Todas las decisiones del grado de apelación se recurren en casación. Todas. Porque no hay efecto suspensivo. Claro. Y todas se llevan también, la mayor parte, al Tribunal Constitucional. Es decir, que los procesos aquí ahora comienzan y no se saben cuándo terminan. Eso está, no solo como tú dijiste hace un momento, aglomerando a los tribunales de trabajo, sino que está también desesperando a las personas que tienen que recurrir a la justicia, porque cuando una persona acude a la justicia, ¿qué es lo que está buscando? Claro, una tutela judicial rápida y efectiva. Exactamente, como lo dice cual la ya misma por el propio Constitución. no podemos ofrecer. No, entonces, no es una cuestión de que un proceso puede... Bueno, yo te voy a decir este ejemplo. Yo llevé un caso que me dieron, ahora me mandaron una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, después de 20 años de litigio. A mi cliente le dieron una indemnización a su favor hace 20 años de $1,5 millones de pesos, que eran unos 70, 80 mil dólares en esa época. Ahora ya triunfó. Ese $1,5 millones de pesos son 20 mil dólares y pico. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Se ha empobrecido en el espacio. En el espacio y en el tiempo. Eso es. ¿Por qué? Por la tardanza judicial. Entonces, los abogados de mala fe saben eso. Entonces, apelan, recurren en casación y van al Tribunal Constitucional de una forma chantajista y extorsionadora para obligar a la parte contraria a que entre en un arreglo que no sea satisfactorio totalmente para sus intereses, sino que tenga que hacerle concesiones a la parte contraria para que el proceso pueda concluir algún día. Pero ese tema también lo que está ocasionando es una decepción profunda en la sociedad y es parte del descrédito que tiene la justicia también. Sí, pero que en parte tampoco no es imputable también a los actores efectivos de la tutela. Eso es lo que me refería. Lo que queríamos establecer, porque me dijeron, Carvajal, que te vi con Sergio en televisión y me dijo una persona, un juez de mucha importancia en la actual Suprema Corte de Justicia, y yo le señalaba lo que nosotros estamos enfocando, y nosotros más que nadie conocemos las interioridades y los mecanismos de lo que es el Poder Judicial. Y estamos conscientes de que todo en República Dominicana, como usted se señala, 5 jueces de la Cámara de los Civiles que tienen que decidir los litigios, todos los litigios que se dan en todas las cortes civiles del país, en la República Dominicana, porque todos los recurren. Antes había por lo menos ese filtro. No entendí nunca, como le señalé a Luciano Pichardo en aquel entonces, nunca entendí esa reforma a la ley sobre procedimiento de casación, porque yo la vi como un proceso de involución. Quizá la Suprema tratándose de quitarse el pleno, porque la mayoría de los trabajos y de las decisiones que tenía que tomar en pleno versaban sobre demanda de suspensión de ejecución de sentencia. Quizás por ese aspecto ellos quisieron eliminarlo, pero lo que hicieron fue que, por el contrario, lo que hicieron fue que aumentaron ahora excesivamente el trabajo de la Cámara de lo Civil, porque entonces antes ellos filtraban, había una sentencia bien motivada. Ya un juez experto, un juez experto inmediatamente leía una decisión de naturaleza civil, veía que estaba lo suficientemente motivada, analizaba y veía el recurso de casación, decía, este es un recurso temerario sin fundamento. Se le niega la suspensión y se ejecutaba, y ya las partes, ese proceso moría ahí porque ya se ejecutaba la sentencia. Pero también... Pero ya ahora no se puede hacer, pero fíjate que... Ahora tiene que mediar una sentencia ya de la Cámara de los Civiles, rechazando el recurso. Pero también el alargamiento. Y entonces lo llevan al Tribunal Constitucional y ahí siguen para allá. Ahí voy. Ahí se montan en la otra guagua y siguen para arriba. Pero ¿por qué? Porque yo no era partidario de que se creara un tribunal constitucional independientemente de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros también lo dijimos. Eso era innecesario. Lo que había que crear era una Cámara Constitucional dentro de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y los procesos terminaban en la Suprema Corte de Justicia. Claro. ¿Tú entiendes? Que habían aspectos constitucionales en un recurso de casación, se mandaban a la Cámara, a la Sala Constitucional. Claro. Pero al crear un órgano independiente, y aunque la sentencia quisieron paliar un poco
el tema de los recursos que se iban a interponer con fines retardatarios exclusivamente, diciendo que el recurso de inconstitucionalidad no es suspensivo, no suspende la ejecución de la sentencia, pero yo te hago esta pregunta a ti. ¿Y quién que esté sometido en un proceso judicial de importancia y hacen un recurso de inconstitucionalidad va a obtener que si está, por ejemplo, litigando sobre la propiedad de un inmueble, que va a obtener que se lo compren porque haya ganado en la Suprema Corte de Justicia? No, van a esperar, obviamente. Van a esperar que decida el Tribunal Constitucional. que decida el Tribunal Constitucional, Claro. Y ahí está el alargamiento del proceso y ahí están las oportunidades de extorsionar y chantajear a la parte que está desesperada. Claro, porque le dice esta cuestión de tiempo. Tú quieres que te decidamos, llegamos a un acuerdo, pues nosotros vamos a desistir del curso constitucional de la revisión de la decisión y tú no das tal cosa, y eso a fin de cuentas lo que se ha operado, todas esas reformas, por eso es lo que hemos analizado usted y yo. Aquí cuando se hacen esas reformas sectoriales, en un momento determinado faltó alguien que supiera de sociología del derecho. Porque aquí se buscaron muchos especialistas y en eso la atención suprema y él también fueron los culpables, porque aquí se buscan especialistas de fuera, que son los que trazan las pautas o las normas de cuál debe ser la reforma a nuestras tradiciones jurídicas. Señores, pero si tenemos a Francia ahí, que es lo más cercano, que es lo más correcto, lo hicimos en las reformas procesales del año de 1978, que las integramos en nuestro ordenamiento jurídico y ha funcionado en la práctica. Sí. ¿Por qué tenemos que cambiar la tradición jurídica? Entonces, eso es lo que ha pasado, don Sergio, al fin de cuentas. Se creó eso y como usted dice, ahora se ha producido un mayor alargamiento del tiempo de los procesos judiciales en República Dominicana, porque usted calcula primera instancia, apelación, Suprema y Tribunal Constitucional. Si en el hipotético caso que no medie un segundo envío, porque si hay un segundo envío, el proceso lleva 12 años a 13 años. Y eso es en procesos lineales y que no se incidentan. Porque recuérdate que si un abogado incidenta un proceso y paraliza el fondo, eso se queda ahí hasta que ese incidente va a la Corte de Apelación, ese incidente va a la Suprema Corte de Justicia y hay que esperar para entonces volver otra vez a primera instancia a volver al fondo. Realmente es una tragedia el alargamiento de los procesos y te voy a decir, ahí sí yo considero que tienen responsabilidad los jueces, porque cuando surge un incidente en un proceso, yo no veo por qué razón no se puede acumular para fallarlo conjuntamente con el fondo, precisamente para evitar que se apele independientemente del fondo. Y esa es la tendencia procesal que hay en la reforma, tengo entendido, en la reforma del Código de Procedimiento Civil, y es la tendencia predominante en la reforma laboral, de que se acumulen todos los incidentes. Todos los incidentes para evitar eso. Si se quiere apelar, pues se apele conjuntamente con el fondo de la causa. Correcto. Para hacerlo, esa es una idea y un concepto procesal que está contenido en el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, que esperemos también, porque esa es otra cosa que está como un misterio. Hay 3 versiones o 3 proyectos, y obviamente parece que con ese no se le va a dar celeridad, porque tengo entendido, de acuerdo a la lectura del último anteproyecto, el fundamento, la idea básica, la idea esencial, fundamental, es darle celeridad a los procesos civiles. Inclusive se le pone como que debe ser notificada la demanda conjuntamente con todos los documentos que se van a hacer valer durante la instrucción del proceso, para que precisamente sea conocido en un aspecto. Pero vamos a esperar que esa reforma tampoco desemboque en lo que ha sido la reforma procesal penal, por ejemplo, que en un momento determinado parecía conceptualmente como lo más avanzado, y aquí todo el mundo, la constitucionalización de las normas procesales en el procedimiento penal, y que eso yo, que miren en lo que ha devenido eso, que hoy día usted no pueda salir a la calle tranquilo, nadie, y ni que ningún dominicano, porque mira todo lo que ha pasado. Ya se está incluso haciendo asalto en grupo. Durante el transcurso de esta semana vimos un grupo que estaban pernoctando en un parque y fueron y lo asaltaron. 35 personas. Las cosas más inauditas están pasando aquí en la sociedad dominicana. Personas. Por cierto, fíjate que ayer el periódico de hoy trae la información que solamente ayer 3 personas muertas a balazos por por motoristas. Incluso en Punta Cana, una cosa. En Punta Cana un venezolano dentro de su jipeta. Y aquí un oficial
de la policía adscrito a la seguridad personal de la presidencia de la República. Y ese pobre hombre, ese servidor público, porque ese policía es servidor público, lo mataron para quitarle una pistola. Claro, porque ese es el blanco. Para con esa pistola y la otra que tenía, seguía atracando y matando. Claro. ¿Tú entiendes? Óyeme, entonces esto es una situación que tú tienes que pensar que requiere medidas heroicas para paralizar la delincuencia rampante y creciente que hay en la República Dominicana. Y te dije en el programa anterior que eso solamente tiene una solución: la aplicación severa de la ley, sin contemplación y con penas muy importantes, y que se cumplan, porque también se imponen penas de prisión de 20 y 30 años y la gente sale a los 2 años. Claro, claro. Bueno, Sergio, vamos a entrar en la tercera pausa de pasado y presente para seguir conversando sobre otros temas de interés de la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Debo decirte que comenzará mañana, el lunes, la evaluación de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Tengo entendido que hay 115 aspirantes. Para 2 puestos. No, creo que son 16. Sí, pero está en evaluación de los 2, pero los que están sujetos a que han cumplido su periodo son 10, y de los cuales de esos 10 están aspirando los 10 a mantenerse en su puesto. Sí. Hay un grupo que no se puede mover porque fueron recientemente nombrados. Y hay Exactamente. uno que es la de Edgar Hernández Mejía, que dijo que no iba a continuar, y la del presidente de la Suprema. Oiga, ¿cuál es? Aparentemente, si el Consejo decide, después de realizar la evaluación de todos los jueces de la Suprema, confirmarlo, solamente se van a aspirar para 2 puestos que va a haber disponibilidad. Sí, por eso. ¿Usted me capta? Lo que yo, y vamos a decir lo que estamos diciendo, que el Consejo se despoje de su origen político, de su estructura política, y asuma un papel patriótico en esto, porque la justicia es uno de los 3 poderes del Estado, y actualmente en la situación del país tiene una importancia decisiva para la paz, para la tranquilidad y para la felicidad de los dominicanos. Si no se escogen jueces que estén a la altura de su responsabilidad profesional, a la altura de la capacidad que se requiere para ser un juez de la Suprema Corte de Justicia, y de la imparcialidad que también se requiere, se habrá cometido un error descomunal y se le habrá hecho un daño también descomunal al sistema judicial y a la sociedad dominicana. Bueno, Sergio, a mí también me preocupa mucho el tema de lo que usted ha dicho. Todo tiene que estar concatenado con lo que es la seguridad pública. Usted recordará en programas anteriores que nosotros hablamos del hijo mío que vino a la Universidad de Estados Unidos y quería invitar a unos amiguitos Sí. a Punta Cana, el grupo de Punta Cana Beach, y la parte donde están los restaurantes. Mire, ya parece que tenían razón los americanos, porque mire, sucedió un crimen, no dejar salir a los niños a los muchachos para esas cosas. Claro, Entonces son cosas que nos afectan a nosotros, a fin de cuentas. También otra cosa que quiero decirle, don Sergio, quiero hacer una especie de acto, diría, de reconocimiento, es que
el actual consultor jurídico de la presidencia, el señor Flavio Darío Espinar, que es un ciudadano probo, decente, es un ciudadano, independientemente de las funciones que ocupa, es un ciudadano de cierta valía y de cierto reconocimiento, y es lamentable que realmente, ahora sí me preocupa el tema, que buscar un juez que tenga el perfil en las actuales condiciones, en la actual coyuntura que tiene la sociedad dominicana para presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso es un tema que tenemos que cogerlo yo y usted aparte, porque no vamos a entrar en nada personal, estoy buscando el perfil adecuado en la actual coyuntura en que está la sociedad dominicana. Eso es lo que se necesita hoy día, porque lo que más bien le puede hacer a este país y lo que más le puede reservar un puesto trascendente en la historia contemporánea nacional al actual presidente de la República en su doble condición de conductor de los destinos nacionales y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, es buscar un presidente de Suprema Corte que reúna los perfiles que quiere la sociedad dominicana hoy día, porque solamente fortaleciendo el Poder Judicial garantizamos la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Ya no me queda más tiempo, don Sergio, solamente me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a que en este hábitat geográfico la vida humana sea más apto para la vida humana, como fue el sueño primigenio de ese gran patriota Francisco Carvajal Martínez, mi extinto padre, que muchas veces constituye la musa inspiradora de que yo aparezca en estos programas de televisión ante el país. Buenas noches, amigos televidentes.